Muy buenos días a todos. El Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba les da la bienvenida y agradece su presencia en este segundo encuentro del ciclo Pensando la Salud de Córdoba, coorganizado por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la provincia de Córdoba, ACLISA, y la Federación Médica de Córdoba, cuyo tema central es la formación de los recursos humanos en salud. Asisten a este encuentro acompañando al señor presidente del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, doctor Héctor Oviedo, los señores representantes de ACLISA y de la Federación Médica, así como autoridades de los colegios profesionales y los señores integrantes de las distintas comisiones de este consejo, así como miembros de su junta directiva. Desde este consejo se ha abordado en varias oportunidades el tema de la formación de los recursos humanos y se ha analizado el tema en diversas instancias, incluso llegando a los despachos de las autoridades provinciales. El presidente de nuestra entidad se ha pronunciado en más de una ocasión sobre el tema y ha dicho, según puede leerse, por ejemplo, en la edición del año pasado, en octubre, de la revista Ética, que la próxima crisis de salud no será por un virus, sino seguramente por un tema vinculado a los recursos humanos. Estas expresiones fueron previas a aquel conflicto desatado por las bajas remuneraciones, por las condiciones del trabajo en el sector, tema ante el cual el Consejo intervino activamente presentando propuestas de solución. Se encuentran presentes para participar de este intercambio y debate de ideas las siguientes autoridades y representantes de instituciones. Como ya fue dicho, el señor presidente del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba y dueño de casa, doctor Héctor Oviedo, el señor director general de Capacitación y Formación de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia de Córdoba, doctor Santos García Ferreira, a su derecha, el señor decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba, allí, el doctor Enrique Majul, la señora subsecretaria de Asuntos Profesionales, profesora doctora Silvia Mengarelli, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, en representación también de su decano, el señor director de la carrera de Medicina del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba, doctor Aldo Tavares. Saludamos asimismo a todos ustedes y a quienes siguen este encuentro, este debate, a través del streaming que ha puesto en marcha el Consejo de Médicos en esta oportunidad. Vamos a comenzar entonces el intercambio acerca del tema que nos ocupa. Escucharemos en primer lugar al señor decano, doctor Enrique Majul. Muy bien, un micrófono de mano entonces. Muchísimas gracias por la invitación y poner en mesa este tema de lo que es los recursos humanos en salud. Y creo que como vamos a armar una suerte de mesa de debate o de aporte de ideas, creo que es lo más relevante, estamos pasando por una situación que ya desde hace varios años viene impactando en lo que es la formación del recurso humano. Por un lado, lo que uno observa a nivel provincial, municipal, es la intención de tener recurso físico de lo que es estructuras, descentralizaciones. Ayer justamente vi el fin de semana municipalidad con un lanzamiento de algo odontológico, guardia a las 24 horas, o sea, lo veo como algo sumamente positivo, pero lo que estamos viendo junto con eso, puntualmente no voy a hablar de odontología porque desconozco, que en el tema de salud empieza a haber cada vez más cupos vacíos cuando se llama a las residencias médicas. Seguro que Santos va a poder dar los números bien ahora exactos, se lo voy a dejar a Santos que nos cuente. Y eso venimos viendo desde lo que es la formación de grado. Desde hace varios años estamos pasando por dos fenómenos. Uno, los chicos no están eligiendo por ahí la carrera de medicina a lo mejor como una opción de las más relevantes. Aún todavía la oferta que tenemos de formación no alcanza a cubrir la demanda, entonces
hay todavía la gente que quiere estudiar medicina tranquilamente compite, por decir, en las universidades para poder formarse. Pero si vamos a nivel nacional, donde ya tenemos 50 facultades de formación de médicos, ya en Buenos Aires, en donde tenemos 12 o 13 privadas, más la nacional, hablando con los otros decanos, nos empiezan a comentar de que los cupos para poder formarse, en algunos lugares empieza a ser difícil de completarlos. Luego pasamos por todo lo que es la formación médica, en donde justamente en este momento estamos pasando por el sistema de acreditación. Si ustedes, muchos lo conocen, pero las facultades pasan por un sistema de acreditación por CONIAU y lo que sería también Arcusur, que es tanto a nivel nacional como a nivel de lo que sería el Arcusur Latinoamérica, la parte sur. Y en esa formación nos presentan estándares, los cuales nosotros debemos cumplir y debemos hacer que estos se cumplan al pie de la letra, pero que varios de los temas, varios de las cosas que uno pide en los estándares, sabemos que están desactualizados. Entonces, como facultades, como universidades, vamos actualizando, pero por otro lado, los mismos estándares que nos piden tienen déficit porque va avanzando muy rápido lo que es el crecimiento de la salud, lo que es la modernización y todo. Eso que va observando, uno observa de que lo que nosotros vamos enseñando en estos 6 años de formación, que sigue siendo la carrera, en algunos casos puede estar algunos temas desactualizados y esto hace de que a lo mejor uno debería sacar contenidos, poner otros contenidos, pero más allá de lo que uno quiere hacer como universidad, están estos estándares que hay que cumplir y que los vemos con los decanos y todo, pero hay, diríamos, cosas ya instauradas que se van, diríamos, formalizando y es lo que nos piden en los procesos de evaluación. Eso creo que también es parte, yo creo que son muchos los factores, pero estoy analizando rápidamente, porque por ahí no hay tanto interés en formarse en lo que sería a lo mejor medicina. Estoy pensando qué va a pasar de acá a un tiempo y lo que está pasando ya en otros países con la vocación por la medicina. Por otra parte, hay otras situaciones. Nosotros ya en primer año, el 75% del cupo de los alumnos son el cupo femenino. Diríamos después en la elección, cuando se van formando y cuando se reciben de médico, la elección de las residencias también empieza a tener algunas particularidades en cuanto a los tiempos que lleve la formación, los lugares que lleve esa formación. El tema también muy relacionado de las residencias o no residencias, o sea, ¿me formo en una residencia o hago algún otro tipo de actividad, ya sea médica, dedicarme directamente a hacer guardias, a subirme a una ambulancia, o por otro lado me dedico a otro tipo de carrera que tenga que ver probablemente con tecnología, con computación, y no me voy a dedicar a la residencia? Y empezamos a tener estos problemas que se plantean en los cupos, en los sanatorios, en las clínicas, que se ofrecen en todo el país. Entonces, creo que como introducción hay varios puntos, porque cada uno de estos que he ido nombrando, creo que merece la pena analizarlo y ver qué soluciones podemos ofrecer. Qué soluciones entre todos, entre las universidades, entre la provincia, la municipalidad, el Estado, podemos ofrecer pensando en un futuro no muy lejano en donde vamos a tener
un alto déficit de recurso humano y a su vez el recurso humano que va a estar formado probablemente no en lo que necesitemos. O sea, que las políticas de salud, en algunos países uno no se puede formar en lo que quiere, sino en lo que el Estado necesita. Bueno, hay varios puntos. Otro tema es todo lo que es las residencias, los nuevos proyectos de ley de residencias. Entonces, hay varias, diríamos, temáticas que surgen de este planteo y que creo que como primer orador que me toca, lo dejo en la mesa para que después lo vayamos ampliando y podamos ir opinando cada uno. De cierta manera, lo que quise hacer es un poco la situación actual, lo que estamos viendo, y a ver cómo podemos entre todos ir buscándole o una solución o ir pensando cómo va a ser nuestro sistema de salud en este contexto y en esta situación. Agradecemos al doctor Enrique Majul por su participación. Seguidamente vamos a escuchar la palabra de la profesora doctora Silvia Mengarelli de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, buenos días. Muchas gracias, señor presidente del Consejo de Médicos, a nuestro querido Santos, que nos está uniendo, perdón por lo del nombre, pero la verdad que es un privilegio porque se está trabajando y creo que un valor agregado debemos dar esta actividad de este consejo porque es una verdadera situación problemática que estamos encontrando con respecto a la formación de nuestros jóvenes y que probablemente a futuro tengamos que hacer y articular en forma mancomunada cada una de las instituciones como el profesor Majul lo planteó. A mí me pidieron que hiciera una presentación, yo voy a querer estar y respetar los 15 minutos que me otorgaron. Y entonces les puedo decir que esto, pensando la salud de Córdoba en este año 2023, los venimos vislumbrando en todos los que estamos en la docencia. Esta es nuestra querida Secretaría de Formación Profesional, la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud, que en este momento está siendo reconstruida y que ojalá pronto podamos contar con sus espacios. Y entonces recordar que nosotros como Secretaría de Salud en Formación tenemos varios ítems que trabajamos y que esto sin duda depende de nuestro decanato, de las autoridades que van a estar en ese momento para la designación de toda estructura organizativa que tiene la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud, en la cual está conformado por un secretario, una subsecretaría académica, una subsecretaría de Formación Profesional y una subsecretaría de Asuntos Administrativos, como así también una secretaría. Y todas estas subsecretarías se unen bajo el mandato de nuestro secretario, que es el que nos va a permitir coordinar acciones. Pero hay algo que creo que también vamos a tener que hablar y ojalá en el debate lo podamos plantear, que es lo de la educación médica continua, que la verdad que es un verdadero desafío que vamos a tener a futuro, porque no nos tiene que alcanzar solamente en formar gente, profesionales o especialistas, sino también ofrecerles a futuro cómo se va a lograr esta actualización. Creo que el Consejo de Médicos con las recertificaciones lo tiene claro, pero nosotros como institución debemos ofrecer en este continuado ejercicio de la formación. Bueno, esto es cómo está constituida nuestra Secretaría de Graduados y que en este caso que yo represento, esta Subsecretaría de Formación, tenemos ya establecidos qué es lo que debemos hacer. Ahora bien,
en la actividad que nos compete no tenemos que ser tan egocentristas y decir, bueno, yo ocupo una subsecretaría, voy a hacer lo que me compete en forma de mecanismos estancos. Yo creo que tenemos que salir hacia afuera y empezar a interrelacionarnos con cada una de las autoridades que van a ofrecer esta formación permanente de nuestros jóvenes. Es verdad, como el doctor Majul decía, cada vez hay menos postulantes a hacer la carrera de grado en medicina, pero mucho menos es en algunas especialidades que realmente estamos encontrando como vacío y en un futuro cómo la vamos a llenar a ellas. Entonces, todo esto que uno plantea con trabajos específicos está planteado y solamente yo voy a referirme en lo que es la especialidad, pero nuestra subsecretaría también está en consonancia con la formación o maestrías que hay en distintas maestrías y por supuesto lo que sin duda es la jerarquía en la trayectoria académica de alguien que está dentro de la medicina o de todas aquellas escuelas que dependen, que serían las carreras de doctorado y doctor en ciencias de la salud. Entonces, teniendo en cuenta esto, planteamos, y esto lo venimos trabajando y se ha fortalecido en este último año y en esto que va transcurriendo el 2023 junto con la Escuela o Dirección de Especialidades del Ministerio de Salud, que es el curso de capacitación del pre-post-básico, antes llamado pre-post-básico, y que actualmente casi todas las carreras, cuando van a entrar o son sometidos a una valorización de CONEAU, tienen que tener un año de clínica médica o un año de quirúrgico de acuerdo a lo que vaya a elegir ese joven, y esto por suerte está establecido como este año en donde se da entonces un factor interesante en donde estos dos ya han empezado a ser materias troncales que le damos el inicio, porque uno siempre dice cuál es el perfil de egresado que queremos en las facultades, pero a veces nuestros jóvenes egresan de nuestras facultades con muchas carencias y mucho más, no quiero ni hablar lo que vivimos sin duda en este periodo de que fuimos atravesados todos por la pandemia. Entonces, volver a las aulas, volver al ámbito hospitalario, cual fuese municipal, provincial, universitario, creo que es lo que a los jóvenes en este momento los está cautivando. Y entonces todo esto son dependencias que nosotros debemos trabajar en forma conjunta en cada uno de los responsables que van a hacer. Y las especialidades médicas, en el caso de nuestra subsecretaría, está conformada por consejos académicos de cada una de las especialidades y que en forma conjunta esto se vuelca a las distintas especialidades y que por supuesto nos va a permitir compartir las medidas desde un hecho y objetivo básico que es la formación de nuestros futuros especialistas. Entonces, haciendo este recorrido según los programas, vamos a ver que tenemos carreras que duran 3 años, otras que duran 4 años, y esto también nos implica aquellas posbásicas que también muchos de ellos eligen en el después y en el cual no todas siempre son reconocidas, que también es un ítem que a tratar. Y entonces se debe utilizar estrategias permanentes en poder actualizar cada uno de los programas de formación en las distintas especialidades, y esto que nos permita entonces apreciar fuertemente esto. Esto es lo que yo hablo de que en la enseñanza-aprendizaje debemos utilizar estrategias combinadas en donde debe ir desde lo intuitivo del patrón no analítico más lo hipotético deductivo o analítico, que es el desafío que tenemos para cautivar a nuestros futuros especialistas. Por supuesto que deben cumplir en su plan de formación estos cursos complementarios que yo creo que también tenemos todos inmersos, pero trabajar sabiendo el conocimiento que debe tener cada uno de estos. Luego viene la etapa de evaluación y esta modalidad que hemos adquirido sujetos porque nuestra universidad, y en el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Médicas,
debemos seguir estrictamente a veces los estándares que nos marca el Ministerio de Educación de la Nación junto con esto que nos establece CONEAU en las categorizaciones, y entonces estos diseños de carrera de especialización para la evaluación, que es una etapa nueva. Pero yo creo que estas etapas de evaluación, más allá que uno va marcando, y entonces hemos creado estos sistemas de evaluación promocional, primero, segundo, tercer año, de acuerdo a los años que dure la carrera, pero una etapa final, que habitualmente suele ser en el cuarto año, y en algunas carreras, como les decía, en el tercer año, que es lo que se llama el examen final integrador, y que esto participan todos, cada uno de estos consejos académicos para evaluar a estos jóvenes. Pero no nos debemos olvidar entonces que en cada una de estas etapas evaluatorias tenemos que tener también en claro qué es lo que queremos. Estas son todas las carreras o especialidades médicas que tiene la Facultad de Ciencias Médicas, que todas ellas están categorizadas por CONEAU, y que esto debe llevarnos a pensar que debe ser el objetivo final, porque siempre estar sujetos a una evaluación es claro. Pero también nos aparece a veces esto que llamamos fuera de ámbito. Y fuera de ámbito nos integran a ser evaluados estos jóvenes que por algún motivo se presentaron a formar parte de una especialidad, y por lo que fuera, porque venía en una cohorte anterior o porque bien fuese, porque no habían podido cumplimentar, entonces aparece esto de lo denominado fuera de ámbito, que tenemos 3 opciones y que en este momento estamos trabajando también codo a codo con la Escuela de Especialistas cuando nos solicitan que a estos jóvenes que ya han terminado su formación podamos entrar o ser evaluados. Pero también es cierto que nos vienen especialistas en otras universidades fuera del país y que nos piden ser evaluados para reválidas de títulos. Entonces todo esto uno lo tiene presente en estos mecanismos evaluatorios de las distintas especialidades. Acá no me voy a detener las alternativas que podemos tener en fuera de ámbito, pero creo que también es un tema que tenemos que considerar y no dejarlos afuera, porque también creo que tienen el derecho a esto. Entonces, cada una de estas opciones que podemos tener en carrera de fuera de ámbito es simplemente tratar de terminar mi exposición con 3 temas que a mí me preocupan sobremanera. Fundamentalmente, ¿qué va a pasar a futuro en esto que todos estamos hablando y que es la inteligencia artificial? Y si esta inteligencia artificial va a ser capaz de suplantar las formaciones de futuros especialistas en cada área. La segunda cosa que creo que tenemos que tener en cuenta es que cada uno de los especialistas debemos darles las opciones de lo que se denomina y que mencioné, la educación médica continua, para que no queden librados simplemente a una computadora o a una búsqueda bibliográfica de una actualización, sea cual fuere la especialidad. Y el tercer punto, y acá sí, ojalá que en este marco de discusión que tengamos podamos llegar a que todas las instituciones y definitivamente tienen que trabajar en forma conjunta con un mismo idioma para que nuestros jóvenes especialistas sean vistos, que creo ya están viendo este giro que está teniendo nuestra provincia en el ámbito nacional. Y por supuesto, como siempre digo, la opción que tenemos nosotros los médicos de honrar la vida. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, doctora. No usó los 15 minutos, quédese tranquila, venía muy prolija. Sí, muchas gracias a usted. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al señor director de la carrera de Medicina del Instituto de Ciencias Biomédicas, doctor Aldo Tavares. ¿Prefiere hacerlo desde allí? Ya le alcanzamos el micrófono. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Quisiera comenzar estas reflexiones en realidad
preguntándole al auditorio si quienes en su sano juicio, siendo jóvenes de 18 o 20 años, ingresarían a medicina hoy en día con las condiciones tal cual las vemos. Digamos, muchos hemos ingresado a medicina cuando había muchas menos oportunidades, algunos por vocación, otros no tanto, y hoy en día nos vemos con esta crisis educativa, vocacional, que nos aterra porque van a ser los médicos que nos van a atender en un futuro y van a atender a la sociedad a la cual nosotros pertenecemos. Y uno se plantea desde la universidad, nosotros no somos autoridades municipales ni nacionales, ¿cuál es nuestro rol en torcer estas voluntades? ¿Cuán fácil es torcer las voluntades cuando el ambiente es verdaderamente adverso? ¿Cómo puedo yo como profesor de medicina enseñarle a un alumno a perder una hora tomando una historia clínica si le van a pagar 3 minutos de esa hora? Eso yo creo que son algunos de las grandes dualidades que tenemos los médicos. Y acá traigo otras profesiones que no para minimizarlas. Si uno toma cualquiera de las otras profesiones que nos circundan, tradicionales o no, ¿cuántas profesiones tienen especialización, superespecialización, que hacen que una persona que comienza a los 24 años después de egreso termine los 35 para ser pagado su hora menor que la de cualquier otra de las carreras? Entonces, ¿cuál es el estímulo, de nuevo, para que nuestros estudiantes ingresen a medicina? Pero eso sería lo monetario, que sería una parte que a lo mejor con dinero se arregla. Hemos perdido también nuestro prestigio social. ¿Quién ha tenido la oportunidad de ir a países de Latinoamérica? Muchísimo más pobres que la Argentina. Y les puedo dar ejemplo. Honduras, más pobre que Argentina. Guatemala. El médico sigue teniendo un rol importante en la sociedad. Es realmente importante. Ganan bastante bien. Son reconocidos. Nosotros hasta eso hemos perdido en la sociedad. Y fíjense una cosa, que esto que parece trivial, nosotros estamos tratando de cambiar las carreras de medicina para que se ajusten a los requerimientos del medio, para que puedan ser más probos nuestros estudiantes. Y todo este esfuerzo que hacen las universidades, y en algunos casos la sociedad, porque contribuyen en gran medida al pago de esto que es excesivamente costoso, no se ve recompensado con la salida posteriormente de esta gente. Esta gente cada vez opta por lo más fácil, por lo menos difícil, y muchas veces algo que para nosotros era el ABC de nuestro, en este caso, hospital, era que no había médico que no terminaba su residencia, que no se entrenaba fuera del país. Y hoy en día los jóvenes han decidido que, no porque lo que haya aquí sea peor, pero siempre uno buscaba lo mejor. Y hoy en día esa opción está prácticamente obliterada a un grupo minúsculo de gente. Es decir, ¿cuál es el prospecto que tenemos nosotros para justificar que los jóvenes quieran encomendarse a esta carrera tan dura? Fíjense que una cosa que siempre me planteé, existe una gran cantidad de regulaciones para los residentes que han mejorado significativamente su calidad de vida, no tanto en lo monetario, pero sí en lo personal y lo profesional. Esas conquistas, si uno le pudiera llamar de ese modo, fueron gestadas en los años 80 en los Estados Unidos, paradójicamente, el lugar donde más inmisericordia en la medicina era, a partir de grandes juicios, como el juicio de Libby Zion en Nueva York, que extendió la problemática de la fatiga de los residentes, de los médicos, a todo el espectro. Pero Libby Zion legalmente solo se aplica a las residencias. Es decir, cuando usted tiene una posresidencia, Libby Zion ya no se aplica. Es decir, te pueden torturar como médico y no tener ningún problema. Hay otra dimensión muy importante, que es el residente no debería ser mano de obra barata.
Eso yo lo aprendí duramente siendo residente, porque lo decía mi jefe, el doctor Achával, una y otra vez. Y ciertamente, nos guste a quien nos guste, los residentes pasan a ser mano de obra barata, cuando las instituciones deberían contratar gente para hacerse cargo de ese trabajo y el residente ir a aprender. Entonces digo, la dimensión de nuestro rol, nosotros como universidades no somos una isla que flotamos, estamos flotando rodeados de, hablando de un análisis tipo FODA, de montones de amenazas para la formación y para que nuestros productos brillen en el medio. Y esto, que parece ser una tesitura algo pesimista, no lo es. Es la realidad. Es la realidad que en vez de golpearnos el pecho diciendo esto ocurre, no podemos disecar por qué ocurre y tratar de cambiarlo. Las universidades no vamos a cambiar esto. Lo tiene que cambiar la sociedad. Lo tienen que cambiar los gobiernos. Ustedes adviertan una cosa. Hablamos de que formación médica continua. Y es una letanía que todo el mundo repite. Formación médica continua. Ahora yo les pregunto, ¿quién puede pagar una suscripción de una revista de las 3.000, 4.000 que exista para poderse actualizar? ¿Tienen las universidades bibliotecas con las revistas que nos hacen falta? ¿El gobierno compra revistas para que nosotros nos actualicemos? Si ustedes se ponen a pensar el costo que tendría, eso es relativamente barato para una nación como la Argentina. Sin embargo, las bibliotecas que tenía la Secretaría de Ciencia y Técnica cada vez son menos, cada vez las suscripciones son más alteradas. Así que la pregunta es, ¿somos nosotros también artífices de esto, como universidades y también como gobiernos? Y entonces llamo un poco a la realidad, que me parece que justamente estas charlas son útiles para que de distintas visiones podamos aportar a mejorar la función del médico y la realidad del médico, para que haya jóvenes que quieran nuevamente volcarse a la medicina, a tomar las especialidades riesgosas, a tomar las especialidades que nadie quiere tomar hoy en día. Y les digo una cosa, ustedes sepan que hay lugares de los Estados Unidos en los cuales no hay obstetras. Y si uno quiere tener un niño, tiene que hacerse 300 o 400 kilómetros. Y la razón por la cual no hay obstetras son los juicios de mala praxis. ¿Cuánto creen que va a pasar para que no tengamos obstetras nosotros? Entonces, quiero terminar esta pequeña disertación diciendo que creo que hay que mirar el todo y no las partes. Nosotros como universidades vemos un pedazo, pero enviamos nuestros jóvenes a este medio que es tan hostil. Y yo no tengo ninguna duda que esa es una de las grandes cosas por las cuales estamos perdiendo los buenos médicos que necesitamos. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado entonces al doctor Álvaro Tavares, quien es el director de la carrera de Medicina del Instituto de Ciencias Biomédicas, y a continuación vamos a entonces escuchar al señor presidente del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, el doctor Héctor Rolando Oviedo. Hola, buenos días. Es un placer tenerlos a todos ustedes acá realmente. Les agradezco mucho la presencia en nombre de la Junta Directiva del Consejo de Médicos. Me han dejado pensando los tres, han hablado muy bien y lo que necesitamos es justamente reflexionar sobre estos temas. Creo que venimos de un fin de semana de alto contenido político, de noticias políticas, y es importante que nosotros, las instituciones, nos reunamos y podamos elaborar, pregreñar las políticas que puedan ser luego consideradas políticas de Estado, gobierne quien gobierne. Y están las universidades, el Consejo de Médicos, el Ministerio de Salud. Somos las entidades que tenemos la capacidad de formar nuevos especialistas. Y que estemos trabajando juntos, y en eso hay que destacar la labor del Ministerio, el esfuerzo que vienen haciendo en generar un examen único para nuestra provincia. Pero creo que tenemos que avanzar, que tenemos que seguir trabajando juntos, como decía Silvia,
todas las instituciones para lograr un consenso, parámetros comunes, aunque sea un piso ético, digamos, como fijamos nosotros el honorario, que sean lo mínimo que se le puede dar a un postulante a cualquier especialidad, que garanticemos esa calidad mínima entre todos, no solamente práctica, sino teórica, y que les llegue a toda la provincia, ¿no? Nosotros tenemos autoridad provincial y en ese sentido siempre nos hemos puesto a disposición del Ministerio para trabajar y avanzar en el control, no solamente en el ingreso, sino en el contralor posterior al ingreso a la formación y por supuesto en el egreso, en el examen final. Creo que podemos avanzar entre todos y generar una estructura que sea realmente un ejemplo para el resto del país, ¿no? Bueno, esto, discúlpenme, me dejaron pensando, no podía dejar de decirlo, creo que es muy importante que podamos hablar de estas cosas. Les voy a dar algunos... Oh, ahora anduvo. Algunos datos muy simples: 19.000 matriculados en el 2012, 18.900, casi no ha habido diferencia, 54%, 46% femenino masculino, interior 64 contra 36, arrancando en un 63-37. Y masculino femenino 48-52. Se ha invertido, como ustedes ven, en la década, había más hombres que mujeres. Y esto es producto, la línea, el gráfico de los matriculados, y esto es producto de los nuevos matriculados, que condice con lo que decía el doctor Majul, la cantidad de matriculados femeninos versus los masculinos, como ustedes ven en la última década, ha ido siempre a favor de la feminización de la matrícula. Y en este sentido, bueno, acá está el esquema, con este quiebre dado por la pandemia, que hubo una distorsión, pero más o menos la línea cómo viene. Y viene de 750 a 600 y algo en este año. Lentamente el promedio ha ido bajando. Más o menos 100 de diferencia si tomamos la mitad de este periodo con la mitad de este periodo. Han ido disminuyendo la cantidad de nuevos matriculados. Especialistas, lo mismo, refleja la feminización que va lentamente alcanzando. Y lo que me interesa este es el cuadro de especialistas, de los nuevos especialistas. Esos son los últimos, porque este cuadro que ustedes venían antes era el total, o sea, son las nuevas que se incorporan y sumándose a todos los que estábamos antes. Pero si ustedes miran acá, están este tema, ¿no es cierto?, la feminización, 60-40, y este tema, 80% casi, ¿no? 75-25 capital interior. Hay un corrimiento cada vez más fuerte de especialistas a la capital en desmedro de las instituciones del interior de la provincia. Entonces son como pequeños pantallazos, ¿no? Cada vez somos un poquito menos, cada vez son más mujeres y cada vez nos venimos más a la capital. Esos son los nuevos especialistas. Ha aumentado el número de especialistas. O sea, la especialización ha ido creciendo en estos 11 años. Este es el total de médicos hoy, el total de médicos especialistas. No los quiero aburrir. Recuerden ustedes que el Consejo de Médicos es la entidad que hace el contralor de las instituciones formadoras de la provincia, que están por fuera de la universidad. La universidad se rige por CONEAU, la provincia se rige por otros parámetros donde no interviene la educación, sino salud, porque CONEAU depende de educación y el Ministerio de Salud de la provincia no depende de educación. Y para eso tiene una herramienta que es el Consejo de Médicos, que hace el contralor de los centros formadores. Estas son, como ustedes ven, el total de instituciones formadoras, todas las instituciones formadoras, de los servicios formadores. Esto es las cifras de hoy. No los quiero abrumar con cifras. Estos sí es interesante. Estas son las especialidades hoy reconocidas por el Consejo. 72 especialidades y 35 calificaciones agregadas de expertos que funcionan como categoría de subespecialidades. Estas son las especialidades que hoy en día el Consejo de Médicos hace contralor,
regula y recertifica cada 5 años. Que esa es la gran diferencia, como decía, que nosotros como profesionales debemos no solamente terminar de graduarnos, perfeccionarnos en alguna especialidad, sino que cada 5 años debemos recertificar nuestra condición de especialista. Estos son los nuevos médicos especialistas de los últimos años, con el bajón de la pandemia. Estos son las formas en que un especialista o una persona puede llegar a ser especialista: la residencia, la asistencia supervisada, los cursos de formación y la capacitación preceptiva. Esas son las formas que tenemos para acceder a la especialidad en la provincia de Córdoba. La logística, cómo funciona esta logística de recursos internos del Consejo, donde de la Junta Directiva dependen la Comisión de Especialidades con todos los comités de Contralor, como ven aquí, y la Subcomisión de Antecedentes Hospitales y Acreditación de Servicios y de Antecedentes Médicos y Quirúrgicos. Por supuesto, la Comisión de Educación Médica Continua y otros órganos como los que marcan las políticas interinstitucionales. Y esto es la clave. Tenemos que trabajar juntos, como decía Silvia. Nosotros tenemos no que trabajar juntos para ponernos de acuerdo entre nosotros, sino para llevar estas ideas que sean una herramienta, un motor de cambio hacia la sociedad. Y en eso tenemos que interactuar indefectiblemente con la política. Con la política grande, ¿no? No me refiero a la política chiquita partidaria a pelearse por un cargo, sino a la política de hacer que la sociedad pueda vivir mejor. Esto es la realidad. Lo otro es la parte estadística que tenemos y qué sé yo. Pues esto es un artículo de Bola Interior la semana pasada que decía ¿por qué los nuevos médicos cordobeses se van a trabajar a otras provincias? Entrevistaban colegas y la mayoría, colegas recién recibidos, optaban, en vez de iniciar una residencia, una formación, una capacitación, porque optaban por subirse a una ambulancia o irse a un hospital a hacer guardia o una clínica privada o pública del sur o del interior. Y es justamente, como decía vos, ¿quién nos va a atender cuando vayamos a una guardia? El que recién se recibe y no sabe nada. Ese es el contrasentido más grande que puede tener la salud pública. Dejamos los momentos críticos de la vida, la guardia, la ambulancia, la emergencia, en manos de los más inexpertos. Y eso pasa por mucho de lo que decías vos. No hay plata para pagarle a un experto arriba de una ambulancia o cubrir todos los cargos con médicos de planta y bueno, en realidad no hay médicos que quieran ir en el interior a trabajar. Consiguen los pueblos chicos, las ciudades chicas, las provincias más chicas, consiguen lo que consiguen. Y con eso cubren lo que dice, bueno, tienen que tener un médico en este dispensario las 24 horas, no importa la calidad del médico. Encontramos médicos no matriculados en la provincia de Córdoba que están trabajando, médicos extranjeros que vienen, no completan su proceso de acreditación o de homologación y ya están trabajando, porque ni siquiera le piden la matrícula en algún dispensario, en alguna institución. Eso es el antisentido de la medicina. Tenemos que salir a decirlo, se lo tenemos que decir a todas las fuerzas políticas. Nosotros, que somos los que podemos estar pensando, da gusto estar sentado con gente que piensa, que analiza, que se va un poquito más allá. Esta nota, que era interesante, es como una nota de color. No tenía ningún tipo de análisis de la situación. Simplemente contaba que los médicos se iban. Bueno, es grave eso. Como sociedad tenemos que enfrentarlo. Ministerio, universidades, consejos de médicos, las organizaciones intermedias. Esta quería primero. ChatGPT, inteligencia artificial. Le pedimos al ChatGPT que nos haga un discurso sobre formación de recursos humanos en salud. Esto es lo que hizo el ChatGPT. Léanlo, no sé si lo alcanzan a leer, a ver si hice una más grande. No. Estimados colegas, vean lo que lo alcancen a leer. Es para mí un honor estar acá el Consejo de Médicos, importante bueno, un chat que me escribe un discurso, una ponencia, le doy los parámetros, la inteligencia artificial, también lo decía Silvia, esa es la realidad de hoy. Tenemos gente que se sube a una ambulancia o que va a hacer guardia, que no se quiere formar. Tenemos un grado de desarrollo tecnológico que realmente es abrumador.
Esperen que... ¿Dónde tenés el pupito para retroceder? Ah, acá está. Y nosotros estábamos publicando esto en la revista Ética del mes pasado. El mayor avance de la medicina es la silla. Bueno, yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué lo decíamos? Porque era sentarse a hablar con el paciente, como decía. Le pedimos que haga una historia clínica de 1 hora y le damos 5 minutos para hacer una consulta. ¿Cómo hacemos para compatibilizar este avance tecnológico que viene de hace años, ¿no? Pero cada vez la tecnología deshumaniza más la medicina. Cada vez nos alejamos más del otro. La pantalla que ponemos entre el paciente y nosotros de la computadora no nos acerca, nos aleja. No podemos desconocer las ventajas de un montón de estas herramientas. Son herramientas, la herramienta es como un martillo, la puedo usar para clavar un clavo o para martillarme el dedo, depende de cómo yo lo uso. Estas herramientas existen. Hace 3, 4 años atrás, antes de la pandemia, discutíamos si la telemedicina era medicina o no. Nadie puede discutir eso hoy. Hoy tendremos que estar discutiendo el avance de la inteligencia artificial. ¿Cómo va a incidir en nuestra práctica médica esto que es una herramienta formidable? Que como da posibilidades positivas, da altas posibilidades negativas también. ¿Cómo la vamos a manejar sin deshumanizarnos, sin alejarnos del lado de nuestro paciente? Por otro lado, tenemos una generación que está acostumbrada, si me permiten, a vivir adentro de esto. Para lo que nosotros era algo extraño, que eran los vínculos virtuales y los vínculos remotos, para las generaciones futuras probablemente sean más importantes los vínculos remotos que los personales. Por eso cuando hablamos de telemedicina y todo lo más, tenemos que entender que vamos a enfrentar generaciones que están acostumbrados a interactuar con aparatos, no con gente. Cada vez más acostumbrados a actuar, probablemente hablen mucho más con sus amigos por un aparato que con la familia en la casa. Eso es así. Nos va a atravesar esa realidad. Tenemos que tenerla en cuenta en la formación de los nuevos recursos. Tenemos que tenerlo en cuenta en los parámetros con los que vamos a hacer nuestra práctica médica en el futuro. Sin duda nos va a atravesar. Esto de la silla, del médico sentado escuchando al paciente, sin duda también no lo debemos olvidar. Sí, yo me quisiera ir de este mundo con un amigo o un ser querido o un familiar dándome la mano y no con un chat. No tengo dudas de eso. Pero esa es la realidad que enfrentamos hoy. Y de nosotros depende generar los movimientos y los nuevos paradigmas para enfrentar esta realidad. Y la invitación hacia ustedes sería, sigamos trabajando juntos. Pero sigamos trabajando juntos no para que se muera en nuestra conversación, sino para que hagamos aportes unidos a la provincia, a los partidos políticos, que generemos ideas de cambio que puedan ser, como decía antes, políticas de Estado en salud, al menos en Córdoba, y que tengamos una dirección humana y solidaria. Y como lo digo siempre, solidaria con nuestros pacientes y solidaria con los recursos humanos en salud. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Oviedo, por sus palabras. Es el momento de escuchar al señor Director General de Capacitación y Formación de Salud del Ministerio de Salud, el doctor Santos García Ferreira. Está bien así, te agradezco. Bueno, muchas gracias por habernos invitado acá al Consejo de Médicos y a las autoridades que están participando. Llegué y me di cuenta que no había venido de etiqueta, así que la próxima voy a estar más formal, está disruptivo el look. Bueno, yo había preparado acá una presentación respecto al llamado al examen único de las residencias, de lo que se ha hablado. Sin embargo, me parece que estos temas que se han comentado son muy interesantes, a lo que quizás pueda hacer aporte a modo de complemento. No significa que tenga las respuestas. Algunos van a salir
probablemente de la misma explicación acá del llamado. Veo que se ha reiterado mucho esto de trabajar mancomunadamente y de que estamos, perdón que te estoy tapando, y de que estamos trabajando mancomunadamente. Yo creo que sí. Silvia habló de que debemos trabajar en conjunto y hablar el mismo idioma. Yo creo que trabajamos en conjunto, todas las entidades, por lo menos desde mi experiencia de que estoy en la dirección de capacitación, veo que hay un trabajo mancomunado de todas las partes. No sé si hablamos el mismo idioma siempre, pero eso es en lo que seguimos laburando y eso es lo importante, ¿no? Me pareció muy interesante cuando escuché de las universidades esto de la crisis a la hora de la elección de la carrera de grado. Yo, por supuesto, desde mi espacio lo veo más bien en la elección de la residencia, de la especialización, del posgrado, si bien tenemos trabajo mancomunado en las instancias de grado también, pero digo qué bueno que nos podamos nutrir cada uno de los espacios respecto al conocimiento que tienen las otras áreas. ¿Por qué digo esto? Porque no estoy desdiciendo lo que han comentado de la crisis de la elección de la residencia. Nosotros cuando para hacer el llamado unificado, hacemos desde la dirección de capacitación un estudio que tiene 3 partes, creo que está, bueno, esto fue en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba, a la que le agradecemos el espacio. No sabía que ibas a estar hoy acá, así que me alegro de quedar bien, de haberlo puesto. Bueno, y tuvimos participación de distintas instancias. La Universidad Nacional nos ayudó mucho también con veedores. Esto es importante, yo creo. Cuando se hace este trabajo para lograr el llamado unificado cada año, que es un trabajo que diría que dura todo el año y se enfoca 6 meses estrictamente a esto desde la dirección de capacitación, se hace un estudio de corte retrospectivo, transversal y prospectivo. Retrospectivo, ¿por qué? Porque vemos, por supuesto, cómo es el funcionamiento de los centros formadores. Ahí tenemos un apoyo invaluable del Consejo de Médicos, como comentaba Héctor. Y también respecto a la elección del becario, la elección de qué lugares eligen para formarse. Y ahí es donde se refleja mucho esta instancia de que hay una cuestión, me parece que sociológica, que se puede ver a lo largo de la historia, donde hay una migración desde los pueblos hacia las grandes urbes. Eso pasa, creo que desde principios de 1900, es algo que pasa así históricamente, ¿no? Esto del funcionamiento de los centros formadores es importante porque nosotros siempre nos paramos desde una mirada puramente académica. Entonces nosotros tenemos que cuidar que el recurso que vaya a formarse no se vaya a formar un lugar donde no esté acreditado por el Consejo de Médicos, que no tenga el personal, los docentes suficientes o que no los acompañen o lo que fuera. Entonces se hace un estudio muy minucioso que, repito, cuenta con mucho apoyo acá del Consejo. El estudio transversal, en esto que decía al principio de que quizás está bueno escuchar esta campana de las universidades de que hay menos elección de la carrera de grado de medicina. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros hacemos este estudio transversal hacemos un análisis comparativo con base de CISA y del Banco Mundial para saber cómo estamos rankeados nosotros, la provincia de Córdoba, no simplemente el Ministerio de Salud, en porcentaje de habitantes en función de la población, ¿no? Por cada 1000 habitantes. Y tenemos un buen ranking, hacemos un análisis comparativo con provincias, bueno, por supuesto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, eran varias provincias, no me acuerdo si Mendoza, algunas del sur, y salimos bien posicionados en cuanto a cantidad de médicos. Reitero, no estoy desdiciendo lo que se dijo anteriormente, porque el problema está en otro lado. Hacemos un análisis comparativo con países de Sudamérica, de Latinoamérica y con países primermundistas. Y si bien no estamos en el tope del ranking, hay países que tienen 7 médicos por cada 1000, nosotros tenemos 4, con lo cual es un buen número. ¿Cuál es el problema? Por supuesto, la elección de la especialidad, que es lo que todos conocemos, lo que es de público conocimiento, que es esas especialidades críticas y las especialidades básicas, pediatría, neonatología, la terapia intensiva pediátrica, el clínico, y también la distribución, ¿no? Con lo cual digo, perdón por tercera vez, pero es bueno también conocer que ya se está dando en el grado también una disminución en la elección, porque eso va a repercutir en unos años. Nuestro análisis prospectivo se basa en la necesidad futura que va a tener la provincia,
que ahí lo que cotejamos es, dentro de este análisis que yo les decía, por ejemplo, vemos, voy a inventar números, ¿sí? Cantidad de cardiólogos que hay en Córdoba. Supongamos que hay 600 cardiólogos en Córdoba. Estamos bien rankeados respecto a todos estos lugares comparativos que usamos. Pero ahora, ¿qué franja etaria tienen? Y el 70% tiene más de 60 años. Bueno, en 5 años nos quedamos sin cardiólogos. Y a partir de ahí, eso se... Bueno, según edad jubilatoria, está bien, sí, perdón, en 10, en 20, lo que fuera, pero... y a partir de ahí también hay que cruzar datos con qué hacen los llamados que hacen todas las otras entidades privadas. Si no me equivoco, son 35, 37 instituciones que participan del llamado unificado: universidad, municipio, la provincia y todas las entidades privadas que participan. También tenemos que cruzar datos con qué es lo que van a llamar ellos, porque si de repente la Universidad Católica, o sea, la Clínica Reina Fabiola y el hospital privado van a llamar a una barbaridad de cardiólogos, nosotros no vamos a hacerlo por más que haga falta. O sea, hay un entrecruzamiento muy fino de datos para poder lograr esto. Y reitero, siempre desde una instancia puramente académica. Bueno, acá tenemos cifras que muchas entidades y muchos colegas venían pidiendo, están casi terminadas de analizar. ¿Por qué? Porque después del llamado unificado se ha hecho una readjudicación de becas y las entidades privadas también, algunos han hecho un segundo llamado, pero prácticamente estas serían las cifras definitivas. Ahí podemos ver que las instituciones públicas en total han llamado 336 becas, Ministerio de Salud el 76%, las otras se dividen entre Ministerio Público Fiscal, Universidad Nacional y Municipalidad. Y ahí vemos las becas que se han adjudicado. Bueno, acá tenemos el total entre públicos y privados, cuántas becas fueron adjudicadas. No sé si acá me han puesto de nuevo. Becas adjudicadas públicos. Esto es con respecto a las otras instituciones, es decir, del 100% de lo que se adjudicó, qué porcentaje es el que fue cubriendo cada uno. Y en las instituciones privadas, ahí tenemos detallado por institución cuántas becas se han ofrecido y cuántas becas se han adjudicado. Fíjense que las instituciones privadas han ofrecido un total de 402 becas y se han cubierto, bueno, el 54%. Hemos tenido 1.236 inscriptos, que luego confirman un poco menos de 1.000, se rinden 856 exámenes, se ofrecen 738 becas y se adjudican 475. No es muy distinto a lo que ha pasado los años anteriores. Si se fijan cifras de años anteriores, se respeta bastante el valor, siempre está entre los 1.100 y 1.300 de preinscriptos, un poco alrededor de 800 y pico que rinden, y lo que se adjudica. Bueno, ahí tenemos la división también por sexo entre hombres y mujeres y el rango etario. No ha generado mucha variación nuevamente respecto a años anteriores. Acá tenemos las especialidades llamadas dentro de la salud. Nuevamente se suelen mantener estos rangos. Si ven ahí, esto de que medicina aprueba el 98%, bioquímica un 80%, bueno, estas instancias se suelen respetar respecto a años previos, y a nosotros nos sirve para saber también qué es lo que está pasando, si de repente es baja la tasa de aprobado un 50%, o acá si bien simplemente rindió una sola persona, no aprobó, no es un muestreo ejemplificativo, pero donde sean esas instancias nos sirve para revisar también qué está pasando con nosotros. Quizá hay que revisar el examen que se está tomando, no necesariamente es que no puedan dar con la posibilidad de aprobar, ¿no? Esto era para que vieran las cifras, esto después va a estar colgado y de carácter público en la página nuestra de la provincia, no sé dónde se publica, en otras instancias. Pero bueno, yo había preparado esto, como les decía, para explicar un poco cómo es la dinámica del llamado al examen, y por eso, reitero, me pareció muy importante lo que se fue planteando, porque se habló de, por ejemplo, la crisis en la elección de la carrera de grado. Es una instancia que tenemos que quizás revisar y aportar entre todos como sociedad. La crisis en función de la elección de las especialidades básicas. Yo siempre digo que si bien esto se sabe que no es algo que atraviese solo a la provincia de Córdoba, ¿no? Es una instancia que se da a nivel mundial. Esto es un criterio personal mío, pero yo creo que hay un cambio debe haber un cambio de paradigma en función de un cambio en
el perfil de la elección del joven, del médico joven, por supuesto, pero no solo respecto a la elección de la residencia, sino como estilo de vida, ¿no? O sea, esta generación ha cambiado la manera en la que elige las cosas. Yo creo que no estoy ni criticando ni ponderando esta nueva modalidad, simplemente digo que son distintas, ¿no? Pero me parece que hay una necesidad de recompensa inmediata versus la inmediatez que se daba en generaciones previas, que es lo que describían un poco recién, lo que describió usted, doctor, de quién va a invertir tantos años para llegar a... siempre cuento que una anécdota que me pareció, me sorprendió, estaba con un amigo, le quise mostrar algo, un video de YouTube, y cuando le abro YouTube, aparece la propaganda de una casa de comida que dura 5 segundos, y mi amigo me dice, compra el premium, me dice, son 200 pesos por mes. Y yo dije, ¿y no puedes ver una propaganda de 5 segundos antes de ver el video que te quiero mostrar? Eso es lo que me parece sucede ahora, que repito, no lo critico, simplemente es una lectura. Soy psiquiatra, no puedo evitar hacer ese tipo de lecturas. ¿De qué nos sirve quizás comprender o analizar ese fenómeno? Porque eso nos obliga a todos los actores de formación de la provincia, los que estamos acá presentes y a los que no, a repensar sin bajar la vara, sin bajar el nivel académico, la oferta o sea, el nivel de la oferta académica que se propone, pero repensar la manera en la que se la ofrece. Porque si estamos ante generaciones que buscan o buscamos la inmediatez, quizás hay que repensar el cómo se lo ofrece, ¿no? Por eso digo, tan ricos me parecen estos espacios de debate. Y respecto a esto que les decía, que estas cifras nos muestran, no puse acá el análisis prospectivo y transversal con las cifras del CISA y del Banco Mundial, pero cuando nos muestran que estamos bien rankeados en cuanto a el porcentaje de médicos por densidad poblacional, como decía, el problema quizás es en esa elección de las especialidades básicas, como hemos hablado, ahí es donde hay que repensar la oferta. Y en cuanto a lo migratorio, bueno, nosotros tenemos un programa que se llama el Plan de Erradicación de Médicos en el Interior, quizás lo hayan escuchado, que tiene 3 cohortes. Ahora en estos días, si no es hoy, en estos días se va a publicar la apertura de la 4ª cohorte. Y hace unos días en una entrevista le explicaba a la periodista que yo veo este programa como una contrapropuesta a este fenómeno migratorio mundial que se da, donde por supuesto una vez más hay que repensar qué es lo que se ofrece, ¿no? Ahí se ofrece una beca diferenciada, se le ofrece una vivienda que ponen los municipios, viáticos, algunas commodities más, pero digo, no es menor que, con esto no quiero hacer propaganda del programa, sino comentar una de las modalidades que se le ocurrió en su momento al doctor Metrevian, que fue el que inauguró este programa, ¿no? Hoy en día ese programa ha logrado insertar 67 médicos que ya terminaron su formación de medicina general, con titulación universitaria. Ahí es importante resaltar que se logró una vinculación intersectorial donde participan los municipios poniendo casa, poniendo viáticos para el traslado. La universidad, que ha logrado llevar la oferta académica de la residencia de medicina general y familiar al territorio, al campo, a las comunas, no es menor eso. Bueno, y el ministerio que ofrece, como digo, esta beca diferenciada, el APRO diferenciado y demás. Y hoy se han insertado ya 67 en estas 3 cohortes médicos generalistas que han terminado la formación y continúan trabajando en los lugares donde se radicaron. Quizás no sea la única herramienta que haya que usar, hay que pensar otras. Reitero, por eso digo, la importancia de estos espacios. Bueno, más allá de haber mostrado estas cifras que sé que había cierto interés por parte de las instituciones, no es que haya respondido a lo que se planteó, sino que he complementado, y una vez más agradezco por que el Consejo de Médicos sea quien nos nuclee en este espacio y en estas dinámicas para poder seguir mejorando la oferta académica, que siempre tiene que ser perfectible. Muchas gracias.
No sé si quieren tomar la palabra, hacer algún otro aporte, algún comentario, alguna pregunta. ¿Sí? Creo que se han ido tocando varios temas que tienen que ver con el futuro, ¿no? Con lo que va a pasar y con la realidad actual. Ante estas situaciones, este espacio de reflexión, por ahí me gusta aplicar algunos tipos de métodos caseros o cosas como para poder llegar a conclusiones. En primer lugar, si esta situación que estamos viviendo desde lo que es la elección de la carrera de grado, qué pasa con los posgrados, qué se elige, qué no se elige, o sea, todas estas problemáticas, ver si es algo solamente local, nacional, internacional. Por una parte, eso creo que es el primer análisis que uno realiza, ¿no? Por un lado, para ver qué están haciendo otros y qué estamos haciendo nosotros y ver la situación. Creo que el segundo punto, ya habiendo un análisis que todos aportan a esto, es pensar ya en los escenarios. Armar diferentes escenarios. Un escenario, ¿qué pasa si nos quedamos sin médicos de acá a 10 años? ¿Qué pasa si nos quedamos sin especialistas o determinadas especialidades de acá a un tiempo? ¿Qué va a pasar con la población? ¿Qué va a pasar con la salud? Estamos hablando de médicos, pero yo creo que esto impacta en todo el sistema de salud. ¿Qué pasa con las elecciones? ¿Por qué se elige uno? Bueno, escenarios. Supongamos de que acá a 15 años ya la cantidad de gente que elija ser médico disminuya al 50%. Siempre me gusta armar un escenario ultra pesimista y un escenario menos pesimista y un escenario a lo mejor más optimista. Creo que eso después seguiría a lo mejor una lluvia de ideas donde aporten las universidades, el consejo, el Estado, la provincia, o sea, a partir de analizar esos escenarios, a ver qué ideas surgen, pensando en lo que hacen otros, en lo que hacemos nosotros, y a partir de ahí empezar a armar propuestas de ejecución, porque si no esto va a quedar, se pusieron a hablar, bueno, pasa esto, es la foto, porque esto es la foto de la situación, pero creo que tenemos que ir para adelante. Y a partir de ahí pasar ya a un quinto paso de ejecutar. Tenemos que ejecutar A, B, C, cuáles han sido las mejores propuestas que surjan, porque mientras nosotros nos sentamos a pensar, a dirimir cómo es la cuestión, año tras año pasa, como les dije, las universidades ya en Buenos Aires están teniendo menos chicos para el grado, los problemas que tenemos en el posgrado, el tema de inteligencia artificial, que diríamos es algo que creo que el cambio que va a venir en lo que se dice inteligencia artificial es llamarle inteligencia aumentada, porque es algo que nos va a ayudar a nosotros, va a aumentar nuestros propios posibilidades de trabajo, o sea, poder ayudarnos. Bueno, son muchos los temas y es urgente comenzar a actuar, pensar y actuar. Es un poco mi pensamiento. Bueno, yo hacía una reflexión mientras hablaban cada uno de ustedes y marqué lo que viví con el tema de la pandemia. Mi hospital, el Hospital San Roque, fue hospital referencial en COVID, lo mismo que el Rawson. ¿Qué pasó en la elección de las especialidades en el después, en el periodo 2021, 22, que por suerte ha mejorado en este 23? ¿Qué es lo que pasó? Los jóvenes no elegían los centros formadores del Hospital San Roque porque les había entrado una sensación, de lo que uno entiende, que iban a estar sometidos
fundamentalmente a una actividad formativa totalmente dura y desventaja en cuanto a cuidar su propia salud. Y recuerdo que en el 2021, nosotros como Secretaría de Graduados, que ponemos veedores en los exámenes, me tocó estar de veedora en un examen de cirugía plástica, que se supone que es cirugía plástica y reparadora. Entonces yo le pregunté al joven que estaba rindiendo cuántas veces entró al quirófano a ver una cirugía cuando las cirugías plásticas estaban totalmente ausentes. Entonces, todas estas reflexiones que hemos vivido en estos vaivenes, yo creo que tenemos que empezar a acomodar, pero la tenemos que empezar a acomodar en cuanto a la elección, si es específicamente el debate de los especialistas que queremos, desde el grado. Al grado tenemos que hacer mostración de la riqueza que puede tener, porque el mismo doctor Santos puede decir que cuando van a elegir las especialidades, la mayor demanda que existe es de 2 especialidades que no son las que vamos a necesitar fundamentalmente a futuro, que es dermatología, pero no la dermatología de las lesiones de la piel, sino la dermatología de lo estético, y la otra elección que hacen fundamentalmente es de cirugía plástica. Entonces la pregunta es, tenemos que ofrecer nosotros y tenemos que ser capaces de decir qué es lo que vamos a tener a futuro, qué es lo que necesitamos ahora, con mostraciones en el grado de las virtudes que tienen las distintas especialidades, y acompañar y también decirle a nuestros jóvenes que le vamos a ofrecer, porque no hay una bolsa de trabajo para nuestros jóvenes que terminan una carrera de especialización. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Eligiendo una carrera que esté categorizada por las universidades, que les permita que terminen la especialidad siendo absolutamente coherente para irse al extranjero. Si nosotros mismos los estamos invitando a nuestra gente que se vayan de nuestra región, porque no es necesario, tal vez Córdoba, en capital, en el interior hay falencia, pero todos estos recursos es mucho para hablar, y creo que, insisto, es sentarnos a hablar, aunque estemos en el disenso, no importa, pero construir a futuro en el corto, mediano y largo plazo. Bueno, quizá una de las virtudes de ser un médico que practica a pesar de estar en la academia es poder mirar día a día todas nuestras dificultades. Es decir, las dificultades estando en la academia muchas veces están un poco más alejadas de la realidad, y cuando uno está frente a los pacientes con la problemática del día a día, uno empieza a entender un montón de cosas que de otro modo son más difíciles de ver. Ciertamente nosotros tampoco somos médicos académicos en el sentido estricto de la palabra, en el sentido que deberíamos estar medio día en un laboratorio, medio día viendo pacientes, etc. Tampoco se puede hacer eso en nuestro país para la medicina, es excepcional. Pero también es cierto de que la medicina tiene una lógica de mercado muy perversa, que es una de las cosas que a mí me sorprenden. Hay menos médicos, pero los médicos cada vez ganan menos. No tiene lógica eso, ¿no es cierto? O sea, hay una serie de factores que están interfiriendo con que exista una repartija de alguna manera de esto. Si no es la economía o la calidad de vida, ¿cuál es la otra lógica en la elección de un joven de medicina? Digamos, la economía en casi todos lados del mundo, o la calidad de vida, o ambas, son aquellas decisiones que han hecho torcer las especialidades. De cuando en los años 60, 70, uno quería ser internista, el gran internista, porque era muy prestigiado, muy prestigioso. ¿Quién quiere ser internista hoy en día y dedicarse a hacer medicina interna y ver pacientes? ¿Nos hacen falta internistas? ¿Nos hacen falta pediatras? ¿O necesitamos 50 electrofisiólogos? Entonces, yo creo que hay que empezar a mirar la medicina desafortunadamente, no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de alguna lógica de mercado. Y la lógica de mercado está, aunque parezca en estos ámbitos académicos una cosa realmente abominable, pero no lo es. Y yo pregunto,
Es exactamente lo mismo que un colega vea a un paciente 3 minutos, a que un internista tenga que desvestir al paciente, pesarlo, medirlo, tomarle la presión, revisarlo y tomar una historia clínica. ¿Por qué se nos paga igual? ¿O por qué se les paga igual? Entonces, mira, observen ustedes que básicamente en los lugares donde tenemos grandes protección son aquellas áreas de la medicina que están totalmente desprotegidas, en el cual la tarea médica real es intensiva, en el cual no tienen la asistencia de ninguna otra cosa que pueda suplementar su trabajo. Entonces, ¿quién nos va a ver a nosotros? Porque tenemos palpitaciones, el especialista en arritmias, y a nuestros hijos, ¿quién lo va a ver? ¿En que hagan metabolopatías? Entonces, digo, muchas veces estas cosas que son absolutamente odiosas, pero absolutamente odiosas y que nadie las quiere decir. Como cuando uno habla con los pacientes y tiene la confianza suficiente, le dice, doctor, pero ¿eso le pagan a ustedes por verme? Y nadie lo dice, ni en la televisión, ni en la radio. Todo el mundo dice está muy mal pago, pero la dimensión del mal pago no la conoce nadie. Y creo que no le importa a nadie que la conozca. Y no es para dar lástima, porque posiblemente en la medicina existe la lógica del gallinero. En la medida que subo, voy a poder trabajar mejor y ver solamente lo que me interesa, quién me paga. Pero no se olviden que para llegar a la punta del árbol hace falta empezar de abajo. ¿Cuál es el estímulo para el que está abajo ahora para llegar a la punta del árbol? Y eso es básicamente lo que nos está pasando. Pongo la dimensión económica porque es medible, es tangible, es palpable. Y ahora viene la otra dimensión, que es la dimensión humana. ¿Quién quiere pasar horas y horas y horas haciendo guardias en condiciones desfavorables o favorables fuera de su familia? ¿Cuál es el universo que le prometemos después a esa gente? Entonces, yo creo que hay que empezar a mirar un poco todos estos aspectos que son desagradables de tratar, que no estamos nosotros muchas veces emocionalmente preparados para hacerlo, porque cuando alguien tiene problemas en alguna otra área, rápidamente sale. En la medicina no. En la medicina está oculto nuestras miserias médicas por nuestra ética, entre comillas. Pero en realidad cuando vamos a la carnicería, el carnicero no le importa la ética, le importa que le paguemos. Entonces, y fíjense que muchas veces esta contraposición, que de nuevo es odiosa, cuando uno lleva a arreglar un coche, a donde quieran, el mecánico cobra la hora lo que ustedes, colegas, no lo cobran, con un entrenamiento superlativo o mediocre. Y el mecánico dice, mi hora son tanto. Y usted como médico va, le deja el auto, se le caen 4 lagrimones, trabajará 20 horas más y le paga al mecánico. Esa reciprocidad de la sociedad, por múltiples razones, no está presente en nuestra práctica. Y yo creo que es una cosa que tiene que cambiar, debe cambiar. Y usted me dice, ¿cómo vamos a hacer para que los médicos vengan? Bueno, este es uno de los primeros pasos, a poderlo cambiar, a poderlo mejorar, y que la gente sepa que la salud es tan importante como reparar una cañería o como llevar el coche al mecánico, y retribuirlo del mismo modo. Recuerden que nosotros somos de las pocas profesiones en las cuales tenemos gente que está entre medio de nuestra paga, que deciden si ganamos más o si ganamos menos. Yo he sido niño y pediatra venía a casa, y a ustedes le habrá pasado lo mismo, y a nuestros padres nos pagaban al pediatra cuando llegaba ahí, y pagaban en función de lo que el pediatra decía y quería. Entonces, eso no hace tanto tiempo. Y sin embargo, nosotros estamos sometidos a esta lógica de mercado que nos altera y que nos va quitando estas oportunidades. Creo que hay que repensarlo a la medicina desde lo vocacional, pero ¿quién no tiene vocación entrando a medicina hoy en día? Pero también desde lo económico, de la recompensa. Porque de otro modo nos podemos pasar los días hablando de la academia, si vamos a enseñar simulación o no, biología molecular, o si le vamos a enseñar economía en salud. Pero no vamos a tener aplicantes para que quieran participar de esta carrera. Así que yo creo que hay que mirarlo de este lado. Muchas gracias.
simplemente un comentario, pensaba mientras se comentaban estas instancias, y acuerdo mucho con lo que dice el doctor Majul, lo importante que es hacer una agenda, poner estas cosas sobre la mesa y trabajar en consecuencia para que no quede simplemente en que lo comentamos. Creo que probablemente el espacio para operativizar eso sea la comisión que se está formando ahora, una comisión intersectorial de política integrada en salud, que se forma desde la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud de Córdoba, donde está la participación de todos los actores acá presentes, porque participa el Consejo de Médicos, Universidad Nacional, Católica, la del IOCBC del Hospital Privado, por supuesto Villa María, el FEPUC, entiendo que también, has estado Silvia en reuniones, vos también Héctor. Creo que ese puede ser el espacio donde podamos trabajar en pos de todo esto que se plantea, y siempre una sugerencia que yo hago, que hoy le comentaba al colega acá presente, yo creo que cuando se diagraman estas políticas sanitarias, no políticas partidarias, se tienen que diagramar de forma tal que las instituciones trasciendan a las personas, porque cuando la institución trasciende a la persona, no importa quién esté en ese momento ocupando el cargo, se va a seguir trabajando de la misma forma. Quizás ese sea el espacio, digo, pues estamos todos conformándolos. Nada más, gracias por el espacio acá. Bueno, voy a empezar contando dos anécdotas que me han pasado días pasados. Una que tiene que ver con esto del escenario y de la banalización de la medicina y del reflejo que damos hacia afuera, que están equivocados. En una reunión en el Colegio de Abogados, organizado por el Colegio de Abogados, nos sentamos en la mesa, al lado mío estaba una de las autoridades de la comisión directiva, y me dice, ¿cómo los envidio a los médicos el corporativismo que tienen? Y yo la miré y le digo, ¿qué? Discúlpeme, usted está muy confundido. Si hay algo que no somos los médicos, es corporativos. ¿Cómo que no? ¿Cómo se defiende? Mire, le digo, le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos juicios contra mala praxis conoce contra médicos? ¡Oh, un montón! ¿Cuántos juicios contra mala praxis conoce contra abogados? Ninguno, me dice. Los juicios arrancan de una opinión pericial médica, o tiene mucho que ver la información pericial médica en la decisión de un juicio o no. Le digo más, ¿usted paga seguro de mala praxis? No, me dice. ¿Los abogados tienen seguro de mala praxis? No. Se lo dije en inglés, descanso mi caso, le digo, como dicen en las películas. Ahí tiene usted. Ni siquiera tienen seguro de mala praxis los abogados, porque no les hace falta, porque no se hacen juicios entre ellos. Ese es uno de los escenarios que tenemos y uno de los problemas que tenemos que enfrentar. Pues claro, a nadie le gusta decir no nos hagan juicio, ¿por qué no le vamos a hacer juicio si actuaron mal? Está bien, pero hay que comprender que hay una serie, nosotros tenemos un sistema acá de protección de mala praxis en el Consejo, en el cual aseguramos a 12.000 médicos de la provincia, o sea, la mayoría de los médicos. Y muchos de los casos y la mayoría se desestiman, muchos llegan a nada, muchos las compañías los arreglan, pero existe esa industria, ese mecanismo de juicio. Y es también un factor cuando uno elige una... Vos lo dijiste, ¿por qué no hay obstetras en Estados Unidos? Por los juicios. ¿Quién quiere trabajar en algo que me hace juicio por cualquier cosa? Acá entran a cada rato violencia obstétrica. Cualquier cosa es violencia, cualquier cosa es violencia de género, cualquier cosa. Y se toman las denuncias y no se recapacita cómo se afecta a una persona que está trabajando el honor, el buen honor. Parece que lo del honor ha quedado en el olvido y no nos importa afectar y decir cualquier barbaridad en una red de otro colega. Bueno, esas cosas son importantes, tenemos que ponerlas en juego. Esa era una anécdota. Y la otra anécdota, a ver, acá... no sé, creo que todos somos médicos. En las fiestas, en las reuniones familiares, me hartaban preguntándome años atrás, che, vos sabés que me duele acá, tengo esto acá, ¿qué podemos tomar? ¿Saben qué? Nos juntamos con los amigos y alguien pregunta algo y contesta el ingeniero, el arquitecto. Cualquiera opina de medicina. Ya no hace falta un médico, ni me preguntan en las reuniones. En ese sentido estoy más tranquilo. Pero es verdad,
Estaba en una reunión y preguntaron algo y contestó un ingeniero. Esa es la realidad que tenemos hoy. Son parte de la banalización de nuestra profesión, que hace que el prestigio que teníamos, como decías vos, un médico interno, era un tipo prestigioso. Hoy en día, no quiero, me sale una mala palabra realmente, pero cualquier tonto opina. Y opina creyendo que sabe. Es grave eso que nos pasa. En fin. Que mostraba Santos con respecto, que también lo dijiste vos, esta cosa teledirigida hacia nuestro género, porque hay más mujeres médicas o especialistas que varones. Entonces la pregunta es, ¿somos más tiernas, más empáticas las mujeres? ¿O ustedes los varones han entrado en esta historia de lo que el doctor planteaba desde lo económico? Entonces ustedes, hombres, dicen yo no voy a ir a trabajar y nosotros las mujeres somos más, no sé, vuelvo a repetir, analizándolo desde el afecto, más afectuosa, no. Yo creo que esto tiene que ver, sí, con un sinfín de cosas. El varón está dirigiendo más su mirada hacia todo lo que es lo económico, están recatando nuevamente lo que es la técnica, y nosotros estamos asentados más, las mujeres digo, en esta elección de las carreras. Por eso cuando uno entra al aula, yo que también estoy en el grado, y ve el auditorio, y el 80% son mujeres. Y mi pregunta, y les hago esta pregunta, ¿y después qué vas a hacer? Y ya no es la mujer que solamente hacía clínica médica o hacía especialidades absolutamente clínicas, ya tenemos neurocirujanas de intensivismo. Entonces creo que hay todo un cambio también de paradigma que tiene que ver cómo el varón está mirando la profesión y cómo lo está mirando la mujer con respecto a futuro. Es un interesante tema de análisis. Yo mostré eso, en realidad no era una década, eran 11 años los que mostré. ¿Por qué? Porque la década es lo que nos lleva a formar un especialista. Tomé una década porque digo, bueno, si hoy empezamos a formar, necesitamos una década. Vamos a terminar el 33 o 34 de formar la mano de obra especializada que vamos a necesitar. Por eso era la mirada, ¿no? Y en cuanto a la feminización de la medicina, en algún momento, no sé, fue el año pasado que yo decía, la medicina es el plan B ahora, ya no es el plan A. No sé si está pasando lo mismo que pasó con la docencia. Yo cuando iba a la escuela primaria, tenía profesores, maestros, no profesores, maestros varones. Había la mitad varones que mujeres. Hoy 99% son mujeres. Y lo mismo está pasando con la medicina. Había un corrimiento, no sé si por esta cuestión atávica de que el hombre debe ser el proveedor y que debe tener una espalda económica más fuerte. Ignoro las condiciones, le dejaría a los psiquiatras, a los sociólogos que se dediquen a estudiar el tema. Pero era un hecho de la realidad. Hay una feminización de la matrícula, eso es indiscutible, y hay una disminución de la cantidad de nuevos matriculados. Porque había también ahí una nota, en esa charla yo daba la cantidad de egresados de las universidades por año y la cantidad de matriculados en el Consejo. Se matricula más o menos la mitad de los que egresan. La mitad de los que se preparan en nuestra provincia se van de la provincia y la mitad se matriculan. Y de esa mitad, bueno, un porcentaje alto se vuelca a la residencia de estas formaciones. ¿Sí? No, solamente unos datos aportando lo que plantean. Si uno le pregunta a los alumnos de los últimos años quiénes quieren quedarse, que después lo logren es otro tema, ¿no? Pero quienes quieren quedarse en Córdoba, en Argentina, el 50%. El 50% se quiere ir del país apenas se reciba. La otra vez me mandaron una figurita y que, hablando de redes, había como una persona desmayada a algo y entonces dicen yo soy instagramer, bueno, hay unos términos que no los, el otro era youtuber, el otro qué sé yo, qué sé cuánto, y dice, bueno, ¿y un médico? O sea, porque los chicos, planteando lo que los chicos están hoy pensando
que antes yo lo veía a mi papá, qué sé yo, pero hoy tienen otro perfil, entonces yo creo que ya el tema médico dentro de su visión de lo que van a hacer es más esto de youtuber, instagramer, TikTok, bueno, y todo lo que uno va viendo, ¿no? Hace ya varios años en Estados Unidos, en una rotación, veo terapia intensiva, complejo de conseguir especialistas, ya habían centralizado en un lugar un médico, todo pantallas, todo tecnología, y en los lugares donde eran, creo que eran como 4 o 5 hospitales que manejaba un solo médico porque no estaba el recurso necesario, había enfermería, técnicos, recuerden en Estados Unidos hay muchos técnicos para todo, y manejaban ello, entonces daba las instrucciones y a partir, porque ya no teníamos a lo mejor el recurso, ya se está viendo. Y después ya se va perfilando, donde se va a ir simplificando a Europa y otros países, que médicos egresados de Latinoamérica puedan ingresar más fácilmente y empezar a ejercer. Por ahora en lo básico, pero está previsto que en las especialidades también. Ya están viendo de que ellos se están quedando sin médicos, le saquemos a Latinoamérica, a otros países los médicos, nos avivemos antes. Bueno, son todas estas situaciones que uno la ve, lo que planteaste recién, inteligencia artificial. Yo leí el artículo y me fui al artículo de donde salía que eran más empáticos ChatGPT que los médicos. Las respuestas que le daba ChatGPT explicándole la patología, la gente, a los pacientes les gustaba mucho más que lo que el médico les planteaba en el rato que estaban en contacto con el médico. Bueno, anécdotas, situaciones que creo que hay que ponerle en la mesa y empezar a actuar urgentemente ya para poder avanzar. Bueno, no sé si abro, porque si no, no vamos a terminar más, Frank. Iba a terminar, les iba a decir que les agradezco nuevamente, y esto creo que es la invitación a que nos pongamos a trabajar, que todos, tal vez el lugar sea esta comisión que decía Santos. El tema es que la política tiene vaivenes que no debieran ser atravesados, ¿no? Esta reunión de pensamiento y todo lo demás debiera ser, como digo, una política de Estado. Ojalá exista una comisión que no se mueva y que esté quien esté, la comisión exista. En el ámbito del ministerio o fuera del ámbito del ministerio. La influencia de los partidos políticos es innegable en algunas cosas, sobre todo en la gestión. Por eso por ahí a veces sacarla del punto principal de la gestión tampoco es descabellado. Es como para que lo pensemos y nos sigamos. Pero bueno, la invitación es esa, trabajemos juntos, pensamos parecido. Creo que queremos todo lo mismo y necesitamos la sociedad todo lo mismo. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias.